esta mañana les invito a que se pongan de pie. Damos gracias al Señor por un día más de vida que Dios nos da, amén, y porque nos permite el Señor estar en su casa para alabar y bendecir y aprender de su palabra. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, vamos a estar leyendo en el capítulo 10, versículo 34 y 35. Hechos, capítulo 10, en el versículo 34 y 35, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Hechos 10, 34 y 35. Amén, gracias. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada Dios? Y hace justicia. Dice, no hace el Señor acepción de personas, pero sí se agrada de los que le temen y del que hace justicia, el que es justo en toda su manera de vivir. ¿Y cómo hacemos esto? Pues estando en la casa de Dios, amén, aprendiendo su palabra. De lo contrario, no podemos llegar a ese lugar de temor de Dios, de justicia, si no lo aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que podamos estar aquí en esta mañana para aprender palabra del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más por la bendición que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, de poder venir a esta escuela dominical a aprender tu palabra, Señor, a podernos edificar, Señor, en ella, mi Dios, y poder conocerte aún más, Señor, poder llegar a este grado, Señor, de ser temerosos de ti, mi Dios, de poder ser justos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor. Bendice la escuela dominical, bendice a cada uno de los oyentes, los que están presentes, los que están desde casa. Apresura los pasos de los que vienen en camino y bendice, Señor, a cada uno de los maestros, que esta clase sea de bendición para cada uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, cantamos este canto y pasamos a nuestras clases. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré.
bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Así pueden ocupar su lugar y pasamos a nuestras clases. Dos. Ándale, ahora sí ya me escucho. ¿Qué tal de calor, hermanos? ¿A usted le gusta el calor? Hay personas que sí les gusta, ¿verdad? Lo disfrutan. No, yo soy de los opuestos. A mí no me gusta, pero bueno, en fin, es parte de la creación y parte de los propósitos de Dios hasta el calor en esta parte de, geográficamente hablando, de la tierra. Qué bueno que está aquí en esta mañana, hermanos. ¿Qué le parece? Hacemos, a ver, las dos preguntas. Primer pregunta, ¿cuál es el tema principal que estamos desarrollando? ¿Quién lo recuerda? Dicen por acá. ¿Cuál, oiga? Una vida conforme al corazón de Dios. ¿La vida de quién? La vida de David. Ahora ya lo podemos llamar el rey David, hermanos, porque encontramos en la Biblia que ya efectivamente ya es rey de una tribu. En este capítulo vamos a ver ese pacto en donde ya no es solo rey de una tribu, sino parece que ahora sí ya se va cristalizando más la promesa de Dios y ahora pasa a ser rey de todo Israel. Pero, ¿cuál es el capítulo que vamos a ver el día de ahora? ¿Quién lo recuerda? Segunda de Samuel capítulo 3, y viene la pregunta más interesante. ¿Quién estudió segundo libro de Samuel capítulo 3? Levante su mano, lo leyó. Muy bien, Dios les bendiga. ¿Y los demás, hermanos? También que Dios los bendiga. Bien, dijo alguien por ahí, tuve un sueño. Ojalá y mi sueño sea que un día llegue y todos lo lean, hermanos. ¿Cómo ven? Sí, bueno. No sentí como que estuvieran en el mismo espíritu que yo, pero así nos vamos. Bien, esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad a este tema y el capítulo 3 de esta semana yo lo he titulado Decisiones bíblicas contra las decisiones humanas, desde la perspectiva de 3 áreas: ética, moral, ¿y cuál otra sería? Espiritual, dicen por allá, muy buen punto. Pero yo les quisiera preguntar a las personas que leyeron este capítulo, ¿qué les resaltó más de este capítulo? Que quieran participar. Hermano Daniel, ¿qué le resaltó más de este capítulo? Pues algo muy interesante que estaba leyendo la Biblia, sigue lo mismo, el hombre siempre se preocupa por sí mismo, hacer decisiones por sí mismo, como que pone atrás las decisiones de Dios. Me refiero a la obediencia. Jesús, cuando vino a la tierra, él no se concentró en querer salvar al hombre, ni tampoco se concentró, no registra la Biblia que haya querido convencer a su propia familia, sino que se concentró en la obediencia a Dios. Dice que Ese sí. es el punto que el cristiano debe tomar, la obediencia que debe tener uno a Dios, no a las decisiones de uno mismo. Al final del día, para ser obedientes a alguien tenemos que ser sometidos, tenemos que sujetarnos, y en este caso a la voluntad de Dios. Y sí, en esta historia, en esta cronología de Israel en sus primeros años con estos reyes, podemos ver que el hombre generalmente busca su propio bien, que lo interpretamos de la siguiente manera: uno de los mayores errores que tiene el hombre por defecto, pero no significa que nos vamos a acostumbrar a ello, sino que es el ego. El ego es uno de los mayores defectos del ser humano, hermanos. Está ya por default en nosotros, se va desarrollando. En unos se presume mucho, en otros se esconde muy bien, pero en otros, es la lucha continua en reconocer y en seguirnos sometiendo a Dios. Así que esta semana, hermano, vamos a hablar acerca de este capítulo. ¿Cómo es que nuestras decisiones, cuando están basadas
en cuestión de ética, moral y de justicia, que al final del día todo entra en lo espiritual. ¿Cómo es que nuestra vida delante de Dios debe de ser cuidadosa? Así que dice de la siguiente manera, el tema de las decisiones en cuestión de ética, moral y justicia, porque fueron las tres áreas que se ven en este capítulo, hermanos, porque vamos a ver en el escenario 3 episodios. El primer episodio es ¿quién? El hijo de Saúl. El segundo episodio, ¿quién es? Abner. ¿Y cuál es el tercer episodio? David. Vamos a ver cómo en cada uno de ellos las consecuencias de sus decisiones o el resultado de las decisiones que tomaron, tarde que temprano nos alcanzan, ya sea para bien o para mal. Y dice aquí, generalmente son de doble interpretación, ya sea social, por medio de las leyes o privadas, o como se le conoce también, o bíblicas. Eso en un creyente que puede ser líder de su casa, trabajo o iglesia, son determinantes no solo para un testimonio, sino también para una saludable relación con Dios. Hermanos, las decisiones van de la mano de la comunión con Dios. Aunque vivamos en una sociedad muy relativa, muy liberal y muy egoísta, eso no significa que nosotros debamos de irnos en esa ola o en ese pensamiento. Yo quiero suponer que los muchachos, los jóvenes de ahora, los adolescentes, se enfrentan a muchas cuestiones eróticas, muchas cuestiones materiales, muchas cuestiones de placeres, muchas cuestiones de vida perversa. Y cada día que ellos salen al mundo, salen a la calle con sus amistades, con sus celulares, con su diario vivir, ellos tienen que saber que sus decisiones deben de estar basadas desde una balanza. Tienes que estar basadas desde una determinación entre tú y Dios. Y también me voy ahora a los hermanos adultos. Hermanos, yo entiendo que aunque nosotros ya tenemos un poco más de edad que nos debe de dar madurez para poder pensar emocionalmente hablando y a la misma vez para poder seguir tomando decisiones espiritualmente hablando, yo sí también creo que nosotros nos enfrentamos ante un mundo y una sociedad que nosotros, aun cuando tengamos un grado de madurez y de comunión con Dios, no deja de ser tentativo cambiar de opinión. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Que cambiar de opinión es ¿quién? Es de sabios, pero depende del cristal con el que se mira. Depende del cristal con el que se mira. Y nosotros estamos en una parte de la vida, hermanos adultos, en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que ya tenemos raíces. Si no es por las experiencias de las malas decisiones, tenemos raíces espirituales basadas en la palabra de Dios, que deben de tener la fuerza para saber cuidar nuestra comunión con Dios. Aquí vamos a ver ese tipo de caso que se miró. Y dice, nuestros pensamientos al final del día toman decisiones y debemos saber cuál es su fuente y qué las motiva. Así podremos formar convicciones en vez de emociones. Vamos a ver la vida de un rey o del hijo de un rey, en este caso el hijo de Saúl, el Isboset. Vamos a ver la vida de Abner, pero también vamos a ver la vida de David. Cómo es que hay diferentes reacciones, porque este capítulo se ve muy general. Si usted lo leyó, usted encuentra diferentes escenarios en el mismo capítulo. Yo lo quise compilar en una sola palabra, que son decisiones desde la perspectiva ética, moral y social, hermanos, o de justicia. Pero todo entra en una balanza, que es la balanza de Dios. Así que vamos a dar inicio esta mañana y dice, a manera de parte histórica, larga guerra entre la casa de Saúl y la de David. Recordemos que una vez que se corona David para la tierra de Judá, esto permitió que Abner tomara la decisión rápidamente de decirse a sí mismo, David ahora ya es rey de una tribu, tenemos que amasar las otras tribus. Y vemos en el capítulo anterior cómo se... Uno, dos. Ay, sí, a ver, ahí yo creo que ya debe escucharse mejor. Bien, vamos a estar viendo ahí, hermanos, cómo es que la vida de este hombre, de alguna manera, Abner tiene que tomar una decisión. Y dice que el capítulo anterior que 12 hombres de este lado y tantos hombres de este lado pelearon, murieron de una manera sangrienta, una batalla que no llegaron a nada. Pero vemos en el capítulo 3 que la batalla continúa. Y por eso es que dice aquí, tanto los seguidores de David como las tropas de Abner e Isboset, dice, continuaron esta guerra civil
innecesaria por obtener el trono. ¿Usted cree que David peleaba por el trono? Porque estaban los dos. A ver, por acá, opinión y por qué. Bueno, su respuesta es correcta, pero yo le voy a hacer otra pregunta a usted mismo. Si ya sabía él que Dios estaba, que ya Dios le había dado la promesa de ser rey, ¿valía la pena entonces pelear por la bendición de Dios? Yo pienso que sí se podía pelear, pero en realidad ya estaba ganada porque ya Dios le había dicho que Entonces, ¿por qué peleaba? porque era necesario, porque el hombre no se puede quedarse tranquilo, siempre va a haber traición, engaño, mentira. A ver, ¿alguien que quiera dar otra opinión, hermanos? ¿Voluntarios o víctimas? Fíjense que generalmente la batalla es provocada por un atacante y alguien que se defiende. Y aun cuando los dos entran en el estado de guerra, de lucha o de batalla, en realidad lo más probable es que David no estaba buscando los territorios. David lo único que estaba haciendo era defenderse. ¿Por qué? Porque recordemos que la casa del hijo de Saúl hacía lo posible por mantener a flote las tribus que ya le tenían y obviamente destronar a David. Porque David había tomado posesión geográficamente de una ciudad muy importante. Entonces se cree que lo más probable es que David solo se estaba defendiendo. Un cristiano pelea también cuando se defiende. Y dice aquí que era una guerra innecesaria y que tuvo un costo al final muy alto. Esto debido a que se perdió la visión y el propósito de Dios, que era establecerse en la tierra de Canaán, sacar a los cananeos y obedecer la ley de Dios. Fíjese lo que pasa cuando hay guerra entre el mismo pueblo. Se pierde la visión. Inicialmente, ¿qué les dijo Dios que hicieran cuando abandonaron Egipto? ¿Qué les dijo que hicieran? ¿Qué promesa les dio a través de Moisés? Dijo, van a entrar a la tierra prometida. Ahí están los textos bíblicos. Van a establecerse en Canaán, que fue lo que hizo Josué. Una vez que se establezcan en Canaán, van a sacar a los cananeos. Por eso es que empezaron a hacer destrucción, o por así decirlo, a alejarlos, eliminarlos de la tierra prometida que era Canaán. Y lo hice por último, y van a obedecer las leyes de Dios, que se las estuvo dando en el desierto por 40 años a manera de recordatorio. Llega un punto en el pueblo de Dios en la historia en donde debido a la guerra entre ellos mismos se pierde el propósito, se pierde la visión. Esto no solo pasa a nivel familiar, a nivel congregacional, sino también pasa a nivel personal, hermanos. ¿Y sabía usted eso? Mire, a nivel personal pasa porque nosotros ya tenemos en claro cuál es nuestro caminar en Dios. Pero cuando nosotros nos oponemos a la obediencia de Dios, a la sumisión a Dios, a la guianza del Espíritu Santo, se pierde el propósito, se pierde la visión. Y es por eso que el cristianismo se está ahogando o está luchando contra uno mismo. También pasa a nivel congregacional. Aun cuando el apóstol Pablo atendió un sinfín de problemas que había entre las iglesias del Nuevo Testamento, no perdamos de vista que los apóstoles tenían como propósito no solo adoctrinar a las iglesias, sino procurar la unidad. Porque donde hay unidad, la Biblia enseña, es donde está la bendición de Dios. Así que esto también aplica para las iglesias. Cuando las iglesias estamos en un mismo sentir, generalmente estamos avanzando hacia la misma visión. Pero también esto pasa en las familias. Fíjense aquí lo que les voy a decir, hermanos. Ustedes que tienen hijos en casa, sin importar la edad, hijos en casa, cuando no están en casa, que ya se casaron, ya maduraron, obviamente ellos ya no están la mayor parte del tiempo en casa. Pero a los que están en casa, ustedes tienen que enseñar a sus hijos que ustedes van remando hacia una misma dirección. Los tienen que enseñar. ¿Cómo, pastor? Válgame Dios, hermano, pues tampoco le voy a dar todo así peladito y en la mano, ¿verdad? Hay un sentido común. La Biblia nos llama a que nosotros somos líderes como sacerdotes y ustedes son mujeres sabias dentro del hogar y con sus manos las construyen, pero también con sus manos las destruyen. Y cuando usted lee los proverbios en relación a la dirección de un propósito en Dios, usted se da cuenta que los proverbistas hablaban mucho de la familia. No solo hablaban de la sabiduría y el temor a Dios. Hay muchos pasajes bíblicos
que están precisamente dedicados a la estructura del hogar. ¿Por qué? Porque la estructura del hogar, estamos hablando que esos proverbistas, ¿sabe quiénes eran la mayoría de ellos? Eran líderes y eran reyes los que escribieron los proverbios. Eran sacerdotes. De tal manera que tenían muy en claro que la bendición de Dios trabajaba de una manera familiar. Entonces, cuando se empiezan a pelear estos hombres en esta guerra civil, ya no están siguiendo a lo que Dios los llamó. Se desvió el propósito. Y dice aquí, la casa de David se fortalecía más y la de Saúl se iba debilitando. Nuestros intereses comunes siempre deben de ser más altos que nuestras diferencias. Este es un juego de palabras. Es cierto, no vamos a estar de acuerdo en todo, hermano, porque siempre existe el otro pensamiento. Pero cuando se trata de buscar el bien de las cosas, del hogar, de la familia, del ministerio, de la comunión con Dios, yo creo que sí se debe sobrellevar en madurez este tipo de decisiones. Después viene aquí el punto, el autor nos presenta, después de unos versículos donde nos presenta que la casa de Saúl y la casa de David se peleaban entre sí y la casa de David se fortalecía cada vez más y más. El mismo autor nos presenta otra parte así como si cambiara la historia y nos habla acerca de las esposas de David. Y dice, la poligamia aceptada dentro de una sociedad, pero no por Dios. La poligamia, no perdamos de vista que en el Antiguo Testamento fue una práctica de dónde provenía. Venía del paganismo, hermanos. No provenía de los hombres de Dios. Y este paganismo de esta poligamia, en los reyes, culturalmente hablando, era válido. De tal manera que dice, el autor nos describe los 6 hijos que tuvo David, lo que la sociedad lo veía normal para los reyes en esos tiempos, pero Dios lo prohibía. Deuteronomio 17 del 14 al 17, por favor. Hermanos, la poligamia, y ya lo toqué anteriormente, la poligamia es un tema que Dios no acepta, lo prohíbe. Sin embargo, lo permitió. ¿Por qué lo habrá permitido Dios? Qué pregunta tan comprometedora, ¿verdad? 17, ahí está arriba, hermana Carrera. 17 del 14 al 17. ¿Por qué lo permitió Dios? De hecho, usted está contestando bien y le hago usted mismo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre permitir y a la misma vez la expresión que usted usó? Se valió de eso. A ver, permitir es un mandamiento. Entonces Dios actúa en soberanía. La diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios actúa en soberanía. Esto nos enseña entonces que en la Biblia hay cosas que Dios en su soberanía, Él hace que sucedan, pero hay otras que Él con un propósito permite que pasen, que al final del día son dos cosas bien separadas. Entonces dice aquí Deuteronomio, ¿quién lo lee por favor? Cuando hayas entrado, desde el 14, ¿verdad? Sí. Okay. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Fíjense, qué curioso es que desde el Antiguo Testamento Dios ya había establecido que en un futuro el pueblo iba a tener un rey. Eso no es lo curioso, ya estaba establecido, ya lo había hablado Dios al pueblo, que el pueblo tarde que temprano lo iba a notar. Lo curioso es esto, hermanos, las limitaciones que le pone a los hombres que iban a estar en el poder. ¿Qué limitaciones le puso a los hombres? A ver, si no muchas, entonces ¿cuántas son pocas? ¿Qué más?
Que no amontonen el dinero. ¿Qué más? ¿Es malo amontonar dinero entonces? ¿Es pecado? No es pecado, pero sí tenemos que tener cuidado. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí, o sea, para la persona sola. Para sí en abundancia. El uso, la avaricia. Ahí es en donde Dios nos manda que seamos cautelosos. ¿Y qué más? Sí, porque Dios nos hace administradores, nada más. ¿Y qué más aparte del dinero y las mujeres? Ni caballos. Las posesiones. Ni las posesiones. Entonces Dios está en contra de que el hombre se enriquezca en ningún momento. El problema de las riquezas, vuelvo a repetir, es y siempre va a ser el mismo: la mala administración y el amor a las cosas materiales. Siempre ha sido. Y eso entra desde un celular, hermanos. Así como me escucha. Eso entra desde un estudio, desde un trabajo, en donde nosotros lo hacemos nuestro y lo vemos de tal manera que ahí nos concentramos en Él y desbalanceamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que ya Dios les había puesto límites. A lo que viene la pregunta: ¿ustedes creen que el David, las 6 mujeres que se tomó para sí, que fueron pocas comparado a otros reyes, ¿ustedes creen que le trajo un bien? No. Leamos. Aun cuando políticamente eso ayudaba a forjar alianzas con otros estados, porque eso sí era cierto, este pecado trajo para su casa mucha angustia, violación, asesinato, rebelión, codicia. El problema no es en sí, por ahí dijéramos, tener muchos hijos. Ese no es el problema. Usted puede tener todos los hijos que usted quiera y crea que pueda sostener. El problema es cuando se combina lo que Dios no quiere que hagamos con lo que Dios nos prohíbe que hagamos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué razón se dio la violación? ¿Por qué razón se dio el asesinato, la rebelión y la codicia? ¿Quiénes recuerdan estos 4 escenarios de los 4 hijos de David? Y que también al último le cayó, que fue sobre Salomón. Uno miró a su hermana, a su propia hermana, y fue tras ella. ¿Por qué habrá ido por su propia hermana? Consecuencias del pecado de David, o sea, eran consecuencias del pecado de las esposas y de toda la familia que está ahí. ¿No? ¿Betsabé? Miren, hermanos, si vemos la estructura de las decisiones de David hasta este punto, porque están muy generales, David tuvo un hijo con una mujer diferente. ¿Cómo se le llama por ahí cuando usted tiene un hijo con 2 mujeres? Un hijo con 2 mujeres, o sea, 2 hijos con 2 mujeres. ¿Cómo se les llaman a los hijos? ¿Cómo se les conoce? Se oyó muy feo, ¿verdad? Pero se les llama, bueno, sí, pero se le llama, entre ellos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo, Víctor? Medio hermanos. Los hijos, aparte de que ninguno pertenecían a la misma sangre en común, la combinación del poder con la no hermandad los llevó a esto. Vemos cómo las consecuencias de que David tomó para sí mujer fue algo muy indebido y fue algo prohibido, que ya Dios se los había establecido en la ley. Y no solo ello, sino que él probablemente, volteando a ver a los demás imperios, ¿cuál es el problema que tome para mi mujer? Se da cuenta, hermano, las decisiones que basamos, cómo las basamos nosotros entre lo que la gente dice y lo que dice la palabra de Dios. David no debería haber tomado tantas mujeres, sino solo una, pero al fin lo cometió. Dice, todo producto de celos y de rivalidades que existían entre los medios hermanos. Inclusive Salomón tuvo este gran problema. ¿Sabe cuáles fueron los 2 problemas centrales de la vida de Salomón? Mujeres y ¿qué más? Y el dinero, el conocimiento. Esos fueron los 2 problemas de Salomón, que también se ven más adelante.
Y el escritor nos los llama los pecados aceptados por la sociedad, pero por Dios no. Es común estar observando a nuestro alrededor y ver los cambios morales y culturales de la sociedad, donde se despenalizan cada día ideas que llevan a actos donde la Biblia los llama pecado. Es ahí donde debemos observar y seguir la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta, ya que es infalible y su código de ética ante Dios es clara. Según la Biblia como guía, es la garantía de que Dios guardará nuestra vida hasta el día de su regreso. Miren, hermanos, muchachos, porque ustedes lo ven más, podrán despenalizar todo lo que se puede ver que se está despenalizando. Podrán despenalizar la ideología que se le llama homosexualismo, lesbianismo, poligamia, que es muchos. Te puedes casar con 2 mujeres a la misma vez o 2 hombres a la misma vez. Te pueden despenalizar inclusive las relaciones sexuales. Te pueden hacer muchos cambios dentro de tu sociedad, pero ante los ojos de Dios es la ética. Ante los ojos de Dios es la moralidad. La sociedad lo podrá ver como algo que cada día se está reevaluando. Por eso se le llama a esta generación la generación alfa, porque es la generación que va a abrir nuevos pensamientos. Es la ideología progresista, es la ideología liberal. Hermanos adultos, nosotros vemos muchas de estas cosas y nosotros ya estamos en un estado de, pues ni modo, el mundo está cambiando, pero a mí no me cambian. Pero nuestros jóvenes, nuestros hijos, están mirando todo esto y a ellos sí les surgen las preguntas. Debes de darte cuenta que la decisión que tomó David, aun cuando culturalmente hablando era normal, debes de darte cuenta que la decisión que tomó aún David, siendo un hombre que estaba escuchando y consultaba a Dios, curiosamente, él tuvo la habilidad de hacer aquello y no le pasó nada en el momento, hermanos. ¿Hasta cuándo llegaron las consecuencias? Hasta que sus hijos ya estaban grandes. No, pastor, ¿se hace que hay hijos que son hijos de maldición? No, los hijos no son hijos de maldición. El problema aquí radicó en que David actuó indebidamente. Y luego después viene aquí Isboset, un ejemplo de falta de fuerza moral. ¿Sabe usted que Isboset es un ejemplo de un modelo de 400 años de falta de fuerza moral, hermanos? ¿Por qué lo digo? Dice, el autor resalta el acto de Abner de acostarse con la concubina de Saúl. El hermano Daniel la semana pasada nos preguntaba si se había acostado o no. La nueva versión internacional sí dice que se acostó. Una concubina era una esclava que era propiedad personal de su amo y que con frecuencia solo servían para dar descendencia. Prácticamente era un vientre, por ahí dijéramos, que se ocupaba no más. Y eran utilizadas específicamente por los reyes. Y el acostarse con ellas era una especie de traición, ya que en esencia constituía reclamar el derecho al trono. Eso fue lo que hizo precisamente Abner. Abner aparentemente no tenía la intención, hermanos, de quedarse en el trono, sino pareciera ser que Abner solo aprovechó, por así dijéramos, una mujer de buen parecer y se acostó con ella. Dice, a pesar de que Abner estaba a cargo del país, se podía ver como justificable, pero Isboset no tuvo la fuerza moral para detenerlo, ejemplo que fue por los próximos 4 siglos. ¿Qué debería haber hecho Abner? Porque ya pasamos la primera historia de David. La decisión que tomó David en una balanza, culturalmente hablando, ya vimos cómo le fue. Pero ahora estamos viendo la vida de Isboset. ¿Qué es lo que debería haber hecho Isboset cuando se entera que este hombre se acuesta con una de las esposas de su difunto padre? ¿Qué debería haber hecho Isboset? Debería de haberlo castigado, y el castigo generalmente era exilio o era muerte. Y no lo hizo. Y mire lo que pasa aquí. Esto es la falta de fuerza moral en un líder. Isboset es solo un ejemplo de los siguientes reyes que hubo en Israel. Su temor los llevó a callar, porque así dice la Biblia, que Isboset tuvo miedo y ¿qué hizo? Se quedó callado. Este ejemplo fue notorio en la vida de los reyes, ya que por 400 años solo 40 fueron llamados buenos, cuando ya los vemos desde la perspectiva estadística. Y esto es por la práctica de valor y fortaleza para mantenerse firme en sus convicciones, para enfrentar las malas acciones frente a la oposición,
Reyes se dieron al poder, a la riqueza, a la idolatría, al miedo, a la traición, a la ambición, solo por no poner en la balanza lo que realmente es la ética delante de Dios, el temor de Dios contra lo que la sociedad dice. Mejor cuida tu imagen, mejor cuida tu cabeza, mejor cuida tu trabajo, mejor cuida tu fama, mejor cuida tu posesión, mejor cuida tus intereses. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Mire, hay una parte en la filosofía de algunos pensadores que dicen que los billetes, a ver quién ha escuchado de esto, los billetes que nosotros tenemos no tienen valor. Es el valor que le damos nosotros colectivamente. Yo puedo sacar ahorita un billete que no traigo y yo se lo puedo enseñar. Y en realidad ese valor nosotros se lo damos como sociedad. Pero no deja de ser ¿qué? Un pedazo de papel pintado. No deja de ser. Y entre algunos pensadores filósofos dicen que la sociedad es la que al final del día determina el valor, la calidad de lo que nos rodea. Eso sí es totalmente cierto. Porque si usted pone un billete de $1 y un billete de $100, lo único que diferencia es que uno trae 2 ceros. Y que usted va a un lugar y ya lo reconocen que uno tiene 100 veces más valor que el otro. El problema es que nosotros en ocasiones en la vida cristiana, nosotros también nos damos un autovalor. ¿Y sabe cómo nos lo damos? En base a la sociedad. ¿Sabe cuál debe de ser el valor de un hijo de Dios? La palabra de Dios. Ese es nuestro valor. Pero generalmente luchamos con esa balanza, con esas decisiones. ¿Quién realmente o para quién realmente yo valgo? Isboset, si él hubiera seguido lo que le corresponde a la ley, él debería de haber dado muerte y castigo a Abner. Y no solo Isboset. ¿Cuántos reyes no hay entre Samuel, Reyes y Crónicas? De reyes por 400 años, hermanos, y que se ven posteriormente en la historia de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, de los demás profetas mayores y menores, que se puede ver en cada uno de ellos, que cuando se trataba de poner en la balanza lo que ellos valían delante de los hombres, generalmente estaba en oposición a lo que Dios le da valor. Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Somos una sociedad o somos un pensamiento que nos importa más lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos dicen y lo que nosotros creemos que valemos que lo que la misma Biblia dice que somos. Por eso es que usted puede ver personas, aun cuando esto es catalogado una enfermedad, pero yo lo uso como un ejemplo. Por eso usted puede ver personas anoréxicas que se ven en un espejo y están bien físicamente hablando, pero ya entraron en su mente que están ¿qué? Pasadas de peso. ¿Y qué hacen? Empiezan a recurrir a un montón de medios, ¿verdad?, para seguir perdiendo peso y siguen estando perdiendo peso y se vuelven a ver en un espejo y ya se crearon un valor. Lo que Dios aquí nos está llevando a su palabra es que en realidad tanto como Abner, tanto como Isboset y tanto como David, los tres en este capítulo le dieron más valor a lo que la gente pensaba, a lo que el corazón de ellos le daba valor, que a la ética de Dios. Por eso les digo, hermanos, generalmente tenemos la opción de decidir a quién le vamos a ceder la ética, si a nosotros mismos o a Dios. Hermano Daniel. Fue misericordia, fue gracia, hermano, porque Sí. al leer las crónicas, al leer el libro de los Reyes, primero y segundo, se ve la misericordia del Señor avisando a cada uno de esos reyes. Sí. No nomás fue de la noche al día que fueron desobedientes, ¿no? El Señor les avisó antes de que pasaran todas las desgracias que le pasó a todos cada uno de ellos. Y Se puede nombrar gracia, hermano, se le puede nombrar misericordia del Señor. gracia es un favor inmerecido. Y la misericordia también es muy similar. La misericordia es algo que no merecemos, pero que debido a la bondad de Dios. Estos reyes, por así decirlo,
estaban experimentando. Que eso no quita, hermanos, ante Dios dice la Biblia que no va a considerar, ¿qué? No va a tomar al inocente al pecador por inocente. Es que no sabía, Señor. Hay una discreción que dentro de la sociedad nosotros le llamamos ¿cómo? Criterio. Si usted lo para un policía, ¿sabe por qué lo paré? No, no tengo ni idea. ¿No se dio cuenta que aquí había un sign que decía 35 millas por hora? No, nunca lo vi. Al policía, el policía le puede decir simplemente, ok, nomás esté atenta, le voy a poner un warning y ya se puede ir. Y usted dice, ay, qué buen policía. Pero si usted le dan un ticket, eso no hace al policía un mal policía. Ese es un criterio del policía. Pero ¿qué cree? Delante de Dios, esto no existe. Ay, entonces el policía es más bueno que Dios, de ninguna manera. Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos el tiempo, tenemos el entendimiento y tenemos las fuerzas para escudriñar la palabra de Dios y aprender lo que a Dios debemos de cuidarnos sobre los pecados deliberados, los pecados premeditados, los pecados de omisión, cómo debemos de comportarnos para nosotros no caer o no desobedecer a Dios. Entonces, estos reyes, ¿hubo mucha misericordia? Sí, pero aun cuando se puede interpretar la misericordia, hermano Daniel, Dios no tomó en poco sus efectos. Sobre David fue terrible, terrible lo que hicieron sus hijos. Yo no sé si usted se puede figurar en su imaginación que sus hijos hagan tales actos, hermanos. Yo no me lo imagino tampoco en los míos. Pero sucedió desafortunadamente. No sé si usted puede observar a Abner, que Abner solo fue el modelo, Isboset solo fue el modelo. ¿Y cómo le fue a Israel cada vez que anteponía la ética de Dios que la moral del hombre? ¿Cómo le fue? Le fue terrible, hermanos. O sea, en otras palabras, la enseñanza aquí es que nosotros no podemos anteponer la cultura o la sociedad o sus emociones o sus placeres antes que la ética de Dios, antes que la moral de Dios. Entonces dice aquí, ¿cuáles son entonces lo que se le conoce como los principios morales de un cristiano? Nos referimos, por ejemplo, a las virtudes que el hombre llama la prudencia, la fortaleza, la templanza, la paciencia, la honradez, la amistad, la confianza, etcétera, etcétera, donde cada una de ellas dependen del libre albedrío, forjándolas hacia una cultura de conducta moral, en donde por medio del Espíritu Santo se desarrolla este fruto. Estas no se heredan como pudiese pensarse, sino que se adquieren a base de la entrega y la constancia, llevándolas a ser creyentes más parecidos a Cristo. La ética cristiana, la ética a la palabra de Dios, no es cuestión como alguien por ahí dijera de yo no sabía. No, sí sabemos. Tenemos un libro. No es cuestión de como que es que yo siempre he tenido toda mi vida este problema. No, cada vez que nosotros tomamos decisiones van basadas en un libre albedrío, hermanos. ¿Sí sabía eso? Siempre. ¿O qué, hermano? ¿Su estómago le dice a usted que coma fuerzas? Lo digo a manera de sarcasmo. Pero su estómago no le dice que coma fuerzas. Le reclama que comamos. Sus ojos a fuerzas le reclaman que duerma. Hay gente que pasa buenas horas sin dormir. ¿No? Fíjese, ni aún nuestro propio cuerpo, aun cuando tiene reacciones a querer forzarnos a ser altos, todavía nosotros tenemos la capacidad de sobrellevarlo. Entonces, cuando se trata de la ética de Dios, cuando se trata de la decisión de Abner, la decisión de Isboset, hermanos, en realidad, y la decisión de David, en realidad todas fueron por un libre albedrío. Y dice aquí que el Espíritu Santo es quien en nosotros, cuando recibimos a Cristo, viene este fruto que se desarrolla en tales. Estas no se heredan como pudiese pensarse, sino que se adquieren a base de entrega y constancia. En otras palabras, esto es de día a día, llevándonos a ser creyentes más parecidos a Cristo. Para poder parecerse a Cristo, hay que practicarlo. ¿Cuántos han visto por ahí en la televisión, en los medios, en las plataformas digitales, cuando viene el día o la celebración de, no sé cómo llamarlo, de Elvis Presley? ¿Cuántos los han visto? Esas fotos o esas notas periodísticas. Todos se visten y hay muchos que son parecidos y que se dejan el pelo y hasta cantan. La patilla, y uno dice, ¿cómo? ¿Cuántos han visto esos concursos en la televisión
que inclusive logran imitar ademanes, voz, canto, vestimenta, los famosos imitadores. ¿A poco usted cree que nomás se ponen una garra encima y ya salen al escenario? Son personas que practican. Y cuando el cristiano, lo llevo ahora a la vida cristiana, cuando el cristiano busca parecerse a su Señor, a su Maestro, es porque estamos en una constancia, hermanos. Estamos en un ritmo de vida delante de Dios. Ahora dice aquí, ¿verdad? Abner busca pacto con David. ¿Usted cree que Abner buscó un pacto con David por conveniencia o por obediencia? ¿Por qué por conveniencia, hermana? Cuéntenos. Porque en realidad su corazón iba íntegro, iba haciendo traición porque no le dijo exactamente lo que estuvo enfrente de él. Nomás lo que le convenía. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que le dijo que le convenía? Bueno, cuando estuvo con él, le habló, pero no le dijo lo que había pasado atrás. ¿Y qué es lo que había pasado atrás? De lo que hizo Isboset. ¿Y qué había hecho Isboset? Es que hago la pregunta porque intento atar su punto de vista. ok, porque como él había abusado, ¿verdad? Entonces había pecado, ¿verdad? Él de la concubina. Sí. Y eso no se lo dijo. Bueno, ¿era necesario decirle eso? A ver, alguien más que tenga otro punto de vista, ¿era obediencia o era inconveniencia? Era necesario que se lo dijera, pero de todos modos no tenía que estar enfrente de él. Él nomás estaba adelantando. A ver, bueno, es un punto de vista. ¿Alguien tiene otro punto de vista, hermanos? A ver, ¿y usted por qué y las dos? Ok, eso sí es cierto. Se cree que Isboset iba con la intención de convertirse en el general de David. Se cree por ahí. Sin embargo, el escritor, si usted lee con cuidado el capítulo 3, sí le dice a David que reconoce que al final del día él era la promesa. Entonces queda ahí a opinión, ¿verdad? Una vez que Abner se da cuenta de que la casa de David era la que estaba destinada de manera divina a prevalecer, pacta con David en hacer una pacífica transición. Él tenía la autoridad para hacerlo. David acepta el trato, pero primero quería que le devolvieran a Mical, su primera esposa, la cual había desposado por 100 prepucios. Vuelve a aparecer otra vez al escenario Mical, la primera esposa de David, la reclama, se la quitan al hombre anterior. El hombre anterior yo creo que la quería mucho porque hasta llora por ella, pero lo detienen y le dicen, no, no te pertenece. Ahí lo que sucede cuando algo que decimos que es nuestro no es nuestro, hermanos. Terminamos sufriendo. Fueron lágrimas de Oquis, nunca fue de él, ni desde el principio fue de él, ya estaba casada con otro hombre y así sucedió. Abner habla con los ancianos de Israel, con los de Benjamín, y ya en Hebrón y David hace un banquete para celebrar la unión de las tribus y así ser un solo pueblo. Lo recibe David, le dice, está bien, acepto los acuerdos, tráeme a mi mujer, le manda una carta al hijo de Saúl, Isboset, llega su mujer y todo aparentemente va marchando de viento en popa. Lo que sucede a continuación, Joab dice, en venganza asesina a Abner. Al enterarse Joab que Abner había venido al rey, le dice, ¿qué has hecho y por qué lo dejaste ir? A lo que Joab, que era el sobrino de David, dice, envía mensajeros tras Abner, y sin que David supiera, lo hace regresar a Hebrón. Y estando en medio de la puerta, Joab, en venganza de la muerte de su hermano, lo hiere en la quinta costilla y muere Abner. ¿Esto fue una muerte justa? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué murió de esta manera? Porque inclusive hasta David le compone un cántico. Y David le dice, moriste como un asesino o como un criminal asesina a su víctima. No moriste con lealtad, ni moriste con realeza, ni con valentía. Moriste como alguien que le dieron chicharrón en la calle. En realidad sí fue en desobediencia, pero también podemos ver aquí algo interesante, hermanos. Que al final del día la vida que llevó Abner no era una vida que convenía a los designios de Dios. Este acto pasó por encima de la justicia de Dios, ya que Abner
mata al hermano de Joab en defensa propia y tenía misericordia de Dios, porque recordemos que la Biblia había establecido una ley que si alguien mataba a alguien y no se llegaba a la conclusión cómo lo había matado, en el sentido, si en defensa propia o en asesinato o en homicidio, se dice que tenía que ir a un lugar de refugio. ¿Y sabe cuál era ese lugar de refugio, hermanos? Donde estaba David, en Hebrón. Ahí lo dicen números, acá está abajo. Entonces, ¿qué es la venganza? En hebreo como en griego se traducen como revancha, desquite, que en sí su significado principal es castigo. Revancha, venganza, desquite. ¿Se pueden ver como una expresión negativa, sí o no? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el suyo o desde la Biblia? Según de quién venga. A ver, ¿qué opinan ustedes? Entonces, el pensamiento moral, el pensamiento cultural, el pensamiento de la sociedad interpreta la venganza como algo negativo. Pero si nos vamos desde la perspectiva bíblica, Dios en ningún momento está tomando un acto de un castigo mayor al que se merece la persona, sino está actuando en justicia. Entonces dice aquí, este asunto que solo Dios se adjudicó para su justicia y que solo están estos 3 pasajes en la Biblia. Y esto es visto en cuestión divina como castigo a quienes han ofendido y rechazado a Dios. Pero este castigo es en base a su tiempo y por sus propias motivaciones perfectas y puras y no por obstinación y maldad. ¿Dios tiene algo en contra que yo tome acciones a tomar en contra de algo que me han hecho, hermanos? ¿Dios tiene algo en contra de eso? Un ejemplo, si su vecino va y le pega su carro ahí y usted le reclama y el vecino dice, no es cierto, yo no fui. Y luego usted de noche va y pasa con la llave. El rayón, hermana Carrera. ¿Y qué es mejor? Es que la venganza, hermano, por muy mínima que se vea, es un acto muy común en el cristiano y a veces es diario. El desquite se ve muy diario. Nos solemos desquitar. A ver, levante la mano a los que les gusta desquitarse. Ay, nadie la levanta, ¿verdad? Por desquitados. Somos carne. Ahí nos justificamos, ¿verdad? Perdónanos, Señor, dijo aquel hermano. Miren, hermanos. Lo que hizo Abner, en realidad, lo que hizo este hombre, Joab, lo que hizo él en realidad, hermanos, no esperó la justicia de Dios. Él actuó por cuenta propia. ¿En base a qué? A la cultura. ¿En base a qué? A la sociedad. ¿En base a qué? A lo que el hombre hace. Por eso es que el inicio de la clase lo llamamos las decisiones desde la perspectiva ética, moral y de justicia. Entonces, ¿de qué se trata, pastor? Yo no me puedo defender de nada, ¿o qué? Yo me tengo que aguantar a lo que la gente haga. Mire, volteé a ver a David. David, por placer, desequilibró la balanza de la ética de Dios, por placer. Volteé a ver a Abner y Abner fue con la misma suerte. Tomó una mujer que no le correspondía y también lo hizo de la misma manera. Usted voltea a ver a Isboel y actuó de la misma manera. Debería haber tomado justicia porque tenía el apoyo de Dios. ¿Y qué hizo? Por miedo, por algo cultural, por algo de que primero digan aquí corrió, que aquí murió. No lo hace. Entonces, cuando nos vamos aquí, ¿cómo evitar el deseo de la venganza? Uno, es como un sentir deseo de venganza ante una injusticia y generalmente produce ¿qué? Resentimiento. De hecho, el móvil que porque nos lleva a la venganza es el resentimiento, que se traduce con palabras o actos donde atacamos, acusamos. Así que debemos recordar lo que Dios ha establecido. Esta es una ley que Dios ha establecido sobre la injusticia. Esta es una ley que Dios ha establecido
sobre el desequilibrio cultural. Esta es una ley que Dios ha establecido sobre la ideología. 1, Dios es el único que se puede vengar. Ayúdame por favor con números 1, 2. O sea, yo no puedo. ¿Para qué se quiere vengar? ¿Para qué nos queremos vengar? ¿Qué produce la venganza? ¿Produce justicia? En realidad sí. ¿Quién lo tiene por ahí? Nahum 1, 2. Dice, Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son sus adversarios? Los que, ¿qué dijo? Usted mismo lo dijo. Los que dañan al Hijo de Dios. Esos son los adversarios de Dios. ¿Y cómo es que Dios dice, se llena de qué, dijo hermana Carrera? De indignación. En otras palabras, no está de acuerdo con la injusticia. Y dice su palabra, yo soy el único que me puedo vengar. O sea, ese que ya nos desarmó. Y si nosotros sentimos ese deseo, no lo podemos tener. Señor, ayúdame a quitarlo porque no está bien. Actuaré no en defensa propia. Actuaré no en tu voluntad. Actuaré totalmente en desobediencia. Y como dijo nuestra hermana Mari de este lado, lo único que acarreamos son problemas. Dios prohíbe la venganza y llama a amar. O sea, no solo dice yo soy el único que puedo vengar, sino también la prohíbe, ahora sí ya bíblicamente o textualmente. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ok, no te vengarás, una prohibición. ¿Y luego qué sigue leyendo? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Oiga, hermano, y luego nos manda a amar. ¿Por qué nos mandará a amar? Ya dijeron acá. Porque cuando nos manda a amar, en realidad nos manda a ¿qué? A perdonar. Pero es que, pastor, me hicieron muchas. Sí, hermana Carrera, pero se escucha muy fácil. Injusticia. ¿Sabe qué está haciendo la iglesia de Ucrania? De acuerdo a los medios no periodísticos seculares, porque los medios periodísticos seculares no están hablando acerca de la iglesia cristiana. Los mismos medios cristianos son los que están hablando a través de lo fabuloso de las plataformas o de los medios de transmisión. Están diciendo que están orando por sus enemigos. Están diciendo que están ayunando para que Dios los guarde, para que frene esto. No están buscando la justicia del hombre, que es la venganza, ni la muerte de ellos, hermanos. Hay reportajes en todas las redes sociales, en las más comunes que usted puede encontrar sobre Ucrania y la iglesia. Los mismos cristianos los agarran y los evangelizan a los mismos rusos. ¿Por qué? ¿Cómo se atreven a hacer eso sabiendo que están arrojando bombas y están muriendo? Y han muerto y siguen muriendo, hermanos. Porque Dios no nos llamó a actuar en venganza. No. Es un sentimiento muy natural, muy común que... Claro. Es algo que se ejercita, es algo que se practica. 3, Dios llama no solo a amar, sino a bendecir. Mateo 5:44. O sea, todavía de que me la hace, todavía de que lo perdono y lo tengo que amar, todavía lo tengo que bendecir. Eso ya es masoquismo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
No, pues como que está muy invertido el texto, ¿no? Diría alguien por ahí. Hermana Mari. Tiene que ver mucho, pastor, la calidad espiritual. Definitivamente. Definitivamente, porque si realmente nos metemos al 100% en Dios, podemos perdonar. Sí. Sí se puede, yo lo he comprobado en mi vida, ¿verdad? He tenido altas y bajas y en los momentos que debilitaban las oraciones, ahí es cuando sí me enojaba. ¿Por qué? Porque ya estaba en la carne y ya no estaba en el espíritu. Y reacciono como conforme la carne. Sa- Pues el maestro sintió todo eso, hermana. No cayó. El maestro, por eso él dio el ejemplo. Fíjese cómo murió. Perdonó. Perdonó, ¿verdad? Le hicieron tantas cosas. Si usted se pone a leer en Mateo, cómo fue el transcurso cuando lo llevaron a la cruz. Es una cosa que ya no creo que haya una persona en el mundo que lo pueda resistir a lo que hizo él. Ahora él nos dio el ejemplo de que sí se puede. Y él lo sufrió, por eso nos comprende, porque sabe él, por lo que pasa uno, por el sentimiento, que todo lo que sintió uno, todo lo que siente uno y lo que va a sentir él lo sintió. Es el vivo ejemplo. Entonces, de hecho, volvemos a lo mismo. La carta a los Hebreos nos dice que debido a ese sacerdote que sintió todo lo de nosotros, es que puede interceder por nosotros. Entonces, en realidad, hermanos, aun cuando el asunto sobre la ética, la conducta, sobre la justicia, sobre el balance de qué decisiones tomar, no hay razón para actuar en venganza. Y por último, Dios llama a respetar las autoridades. ¿Cuántas personas no se les ha metido en la imaginación cuánto quisiera ser Van Damme, Tom Cruise y no sé qué tantos actores para ir hasta Rusia y matar al presidente ahí, ¿verdad? O sea, soy sincero, lo digo de manera cómica, hermanos, pero cuántas personas no se las ha metido esa locura, ¿verdad? O vaya, ya no locura, sino hasta inclusive teniendo los medios, porque dicen que esta es una guerra injusta y todo esto, y pueden tener razón, hermanos, es una guerra injusta. Pueden tener ese tipo de pensamientos, buscar, violentar, detener a su manera todo esto. Pero nos vamos a la Biblia y el apóstol Pedro le estaba hablando a una iglesia que había sido prácticamente desalojada de sus tierras. Y todavía el apóstol Pedro les dice, respeten a sus autoridades. Oiga, hermano, qué difícil. Qué difícil. Qué difícil, ¿por qué? Porque mantener el equilibrio o el balance en los placeres, en la justicia, injusticia, en lo que se le conociese como el temor, el miedo, mantener el equilibrio, que básicamente es la balanza de Dios. Híjole, hermanos, son asuntos de dominio propio. Son asuntos de dominio propio. Entonces, yo sí les animo, hermano, y les invito que si usted está atravesando por algo que merece que le vaya mal a esa persona, déjeselo a Dios. Perdóneme que me ría, pero si usted dice, no, es que a pulso se está ganando, es que venga el juicio de Dios, déjeselo a Dios, porque inclusive que dijo el proverbista, no te burles del impío, dice, no sea que Dios le quite ¿qué? El castigo, para que se te quite y él sea más bendecido que tú, se lo parafraseé. Entonces, no hay razón. Claro. Pedirle al Señor, hasta puede ser una consecuencia, pedirle al Señor que haga venganza, pero la venganza no es de uno, ni que le diga uno al Señor, lo vengue por uno, pero esa no es decisión de uno. No. Eso está en las manos de Dios y Él. Y mire, tal vez esta clase, hermano, usted la escuchó y está diciendo, no, pastor, yo no estoy padeciendo por nada de esto, gracias a Dios. Acuérdese de ella. Acuérdese de ella cuando llegue ese momento, que no se lo deseo, ojalá y nunca llegue, sinceramente, hermanos. Pero acuérdese de ella y diga, no tengo por qué tomar cartas en el asunto hasta donde no me corresponde. Hasta aquí me corresponde a mí, me corresponde orar, me corresponde guardar mi corazón, me corresponde esperar en Dios, me corresponde buscar la buena comunión, pero no puedo hacer más. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. La semana que entra vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 5, porque el capítulo 4 está muy corto. Es donde ya se detalla la muerte de Isboset y vemos prácticamente que Isboset
pues en su inmadurez fue mal aconsejado, algunos comentaristas dicen. Otros dicen que soñó con el trono, que era extremadamente difícil, pero al final del día tuvo una desgracia y muere de tal manera. Así que 4 y 5, hermanos, para la semana que entra. Le quiero pedir por favor aquí a nuestra hermana Laura. Despídanos en oración, hermana Laura, por favor.